Los tejanos aprueban 8 enmiendas a la Constitución del Estado, incluida una que refuerza la libertad religiosa. Y la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley de infraestructura del burócrata Biden después de horas de negociaciones. Por otro lado, ¿sabías que la hipocresía de las élites estadounidenses sobre China amenaza nuestras libertades? Y finalmente hablaremos por qué los progresistas socialistas de todos los ámbitos del poder intentan destruir a la familia. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. Hoy es inicio de semana y qué gusto que estés por aquí nuevamente. Comenzaremos hablando de los 8 proyectos de ley que fueron propuestos por los legisladores de Texas como enmiendas a la Constitución del Estado y aprobadas por los votantes este martes pasado, incluyendo prohibirle al gobierno restringir las prácticas religiosas en caso de una emergencia como una epidemia. 2 de ellas se promulgaron para abordar explícitamente las restricciones del brote del COVID-19. En concreto, hablaremos de las 5 más significativas por la defensa de las libertades constitucionales ciudadanas. La propuesta 3, aprobada con el 62% de los votos a favor, modifica el artículo 1 de la Constitución de Texas y añade una nueva disposición que impide al gobierno estatal o a cualquier organismo del Estado promulgar cualquier ley que prohíba o restrinja la práctica de la religión, incluidos los actos celebrados en iglesias, templos y otros lugares de culto. En este contexto, la senadora republicana Donna Campbell ya había dicho desde abril lo siguiente, y la cito: "Cuando se impusieron restricciones a la iglesia, se cruzó la línea entre lo que podíamos hacer, que es comprar comida, y lo que no podíamos hacer, que es rendir culto como queríamos rendirlo". Y el republicano Scott Stanford de Texas Tribune dijo lo siguiente: "Las iglesias proporcionan el apoyo espiritual, mental y físico necesario en tiempos de crisis. El cierre de las iglesias no solo eliminó estos importantes ministerios y servicios, sino que también violó su libertad religiosa garantizada por nuestras leyes y nuestra Constitución". Por otra parte, la propuesta 6 también se creó en respuesta a las restricciones de la epidemia. Esta consta en lo siguiente: permite a los residentes de hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo designar a un cuidador principal y que a este no se le debe prohibir las visitas en persona. La ley fue aprobada con el 88% de apoyo. Y además está la propuesta 2 que dice: permitirán las rifas benéficas en los rodeos y autorizarán a los condados a emitir bonos para financiar proyectos de infraestructura. También está la propuesta 7 que dice: se limitarán los impuestos sobre la propiedad de los distritos escolares para los cónyuges supervivientes de personas con discapacidad. Ahora, la propuesta 8 dice que ampliarán la elegibilidad de las exenciones de impuestos sobre las propiedades de carácter residencial. Felicitamos a los tejanos porque nuevamente dan esperanza y rumbo de por dónde debe caminar toda la nación estadounidense. En otras noticias, los demócratas tuvieron que votar por separado 2 proyectos de ley que originalmente habían intentado agrupar para salvar la tambaleante gobernanza doméstica del desastroso régimen de Biden. Tras un día de negociaciones, la Cámara de Representantes aprobó el viernes 5 de noviembre el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras de $1,2 billones por 228 votos a favor y 206 en contra, enviándolo después al demócrata Biden para que lo firme como ley. Pero mientras esto sucedía, los demócratas habían sufrido una histórica derrota en elecciones locales, al perder las elecciones para el gobernador de Virginia. Estas se consideraban el barómetro de las elecciones de mitad de mandato, y una pérdida de tal magnitud aumentó las expectativas pesimistas sobre la perspectiva de la elección de mitad de mandato del 2022. Un aumento de 5 escaños por parte de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato les puede hacer recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que dejaría a Biden sin el control en ninguna de las 2 cámaras y las posibilidades de impulsar sus polémicos proyectos socialistas de ley durante su régimen serían aún menores. El éxito de la aprobación de este plan de inversión en infraestructura es, por tanto, un extraño rayo de esperanza para Don Biden en un momento de dificultades internas y externas.
Al fin y al cabo, los terribles manejos en la retirada de las tropas de Afganistán, la crisis de los refugiados ilegales en la frontera sur, la vacunación obligatoria, la elevada inflación, la crisis en la cadena de suministros y el estancamiento económico han hecho que el apoyo a las políticas económicas de Biden caiga en picada, pasando del 60% a principios de este año al 41% en este momento. Con esta aprobación a sus ideas económicas de infraestructura, pretenden un aumento masivo de la inversión en el desarrollo de infraestructuras federales, mencionando que se realizarán tales nuevas inversiones de $550 mil millones en 5 años para construir carreteras, puentes, puertos y otras instalaciones de transporte. Y no es cualquier cosa menor. Este proyecto de ley de tamaño sin precedentes equivale ni más ni menos que al Producto Interior Bruto de España. Esperemos que su manejo sea transparente. 13 miembros republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor, pero no contó con todo el apoyo de todos los demócratas, ya que 6 de ellos votaron finalmente en contra de la medida. Ya antes, en septiembre, el Senado aprobó el proyecto de ley por un inusual 69-30, pero el mismo fue bloqueado en la Cámara de Representantes, ni más ni menos que por las facciones del Partido Demócrata que siempre están en disputa por el poder. En el caso de este proyecto ambicioso del señor Biden, si bien gran parte de la atención se ha centrado en la división entre los demócratas progresistas socialistas y moderados socialistas que han luchado por crear un proyecto de ley bipartidista y la mal llamada mejor ley de reconstrucción, la votación del viernes también pareció exponer la misma división dentro del Partido Republicano. La diputada republicana Lauren Boebert del tercer distrito del Congreso de Colorado mencionó a los 13 miembros de su partido que son unos rinos, es decir, republicanos patriotas solo de nombre, ya que están coludidos con las ideas y acciones a favor del socialismo en Estados Unidos, de un discurso bonito en aparente ayuda a los pobres, pero enriqueciéndose como oligarcas. Sumado a esto, el representante Chip Roy, republicano de Texas, dijo que el proyecto de ley de gasto socialista demócrata mintió al pueblo estadounidense sobre lo que contenía y lo que realmente costaba. Así que ya veremos cómo el régimen socialista de Biden se gasta el dinero de los contribuyentes en infraestructura, que ha sido la forma más común en todos los países latinoamericanos de robarse el dinero. Solo basta con echar una mirada al caso de Odebrecht. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. Te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales consolida nuestro canal y lo hace más visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Continuamos. Los legisladores de ambos partidos, de ambas cámaras, proponen nuevos proyectos de ley para impedir que las grandes empresas tecnológicas aliadas de la izquierda compren a sus competidores. La versión del Senado, presentada por el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, y la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y presidenta del panel antimonopolio del Senado, pues esta versión se denomina Ley de Competencia y Oportunidad de la plataforma y pretende impedir que grandes empresas tecnológicas como Amazon, Facebook o Google adquieran a competidores más pequeños, a menos que las empresas puedan demostrar que la adquisición propuesta no eliminaría a un competidor potencial del mercado en detrimento de los usuarios finales. Cotton dijo en un comunicado lo siguiente: las grandes empresas tecnológicas han comprado rivales para aplastar a su competencia, ampliar su cuota de mercado monopolística y perjudicar a los trabajadores estadounidenses. Esto es malo para Estados Unidos. También dijo que con este proyecto de ley, los mayores monopolios tecnológicos tendrán la carga de demostrar que las nuevas adquisiciones son legales y buenas para el pueblo estadounidense. Por otra parte, la versión de la Cámara de Representantes, promovida por el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, ha sido aprobada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y se espera que sea votada por el Pleno en los próximos meses. La legislación determinaría que ciertas adquisiciones por parte de las grandes plataformas tecnológicas con capitalizaciones de mercado de más de $600 millones, tales como Facebook o Google, violan las leyes antimonopolio.
En las últimas décadas, las grandes empresas tecnológicas monopólicas han engullido sin pudor a cientos de potenciales competidores, como las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook, y la Comisión Federal de Comercio está demandando actualmente a Facebook por esa adquisición que mata de raíz a los potenciales competidores. Facebook ha utilizado su ventaja en materia de datos para crear una inteligencia de mercado superior que le permite identificar a las nacientes empresas de competencia que lo sienten como amenaza para luego adquirir, copiar o matar esas nuevas empresas. Este proyecto de ley pretende tomar medidas contra una de las principales estrategias utilizadas por las grandes empresas tecnológicas para consolidar su dominio: las fusiones y adquisiciones. La versión del Senado del proyecto de ley daría al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio mayores poderes para impedir que las plataformas dominantes realicen adquisiciones que puedan aumentar su poder de monopolio. El proyecto de ley también trasladaría la carga de la prueba a los gigantes tecnológicos para demostrar que una fusión no es una práctica anticompetitiva y puede ser aprobada por el gobierno. El panel antimonopolio de la Cámara de Representantes ya había aprobado en junio 6 proyectos de ley antimonopolio de gran alcance destinados a frenar las prácticas monopolísticas de estos gigantes tecnológicos. El papel había investigado previamente el comportamiento anticompetitivo de las grandes empresas tecnológicas durante más de un año. Y además, si realmente se aprobaran estas iniciativas de ley, ojalá que las autoridades reguladoras no sean funcionarios o exmiembros de estas mismas empresas monopólicas. En una entrevista con Fox News, Robert Kaufman, catedrático de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine, dijo que minimizar deliberadamente la objetiva y medible maldad del Partido Comunista Chino por parte de la élite estadounidense, mientras se magnifican los defectos de Estados Unidos, es un problema profundo y generalizado que ciega a los estadounidenses a la verdadera naturaleza y al alcance de la amenaza del PSC. El brillante Dr. Kaufman señala que las empresas de medios sociales, las universidades, las industrias del deporte y el entretenimiento, las principales corporaciones de todo tipo, los legisladores del Congreso e incluso personas del régimen de Biden como los exsecretarios de Estado Kerry y Kissinger y muchos otros, se hacen de la vista gorda al ignorar los abusos de los derechos humanos y la agresión internacional del régimen comunista, y actúan como un montón de moscas sedientas de sangre mientras China se beneficia actuando hipócritamente como la autoridad moral de los Estados Unidos. Esto es un reflejo de que las principales corporaciones también dependen de China para obtener ingresos masivos y las universidades dependen de los estudiantes chinos totalmente pagados por el régimen. Estados Unidos es un país imperfecto, pero decente y amable, donde se puede criticar a cualquiera. Pero en China, si te atreves a criticar al régimen, no importa lo rico y famoso que seas, el PSC te hará desaparecer inmediatamente. Y esa es la diferencia básicamente entre Estados Unidos y el imperio del mal del PSC, que se sigue extendiendo a través de corporaciones como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. El Dr. Kaufman dijo que la estrella de la NBA, LeBron James, es alguien que aprovecha cualquier oportunidad para criticar los defectos de Estados Unidos. Sin embargo, ante las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del PSC, como la brutal matanza de 80 millones de chinos en sucesivas campañas políticas, la represión del pueblo de Hong Kong o la esclavización de más de 1 millón de musulmanes uigures en campos de concentración, James y otros miembros millonarios de la élite radical socialista estadounidense han optado por guardar silencio y seguir coludidos con el PSC con negociaciones en privado. Por ejemplo, ya sabemos que el origen del COVID-19 ha sido ampliamente debatido. Una ingenua minoría cree que nació de forma natural y la gran mayoría de la población mundial creemos que fue mejorado genéticamente y filtrado desde un laboratorio de Wuhan. El Partido Comunista Chino ocultó el brote inicial y se ha negado repetidamente a permitir una investigación independiente y exhaustiva sobre los orígenes del virus. Así, no hay pruebas concluyentes de que se creara como arma y se liberara deliberadamente. El virus estalló por primera vez en Wuhan. ¿Y qué esconde el Partido Comunista Chino cuando niega esto y no quiere una investigación internacional? Es por esto que hasta el día de hoy, el régimen de Biden, de corte también socialista, sigue jugando a investigar la posibilidad de aquello que se originó el COVID-19 no sea el comunismo chino, para no ofender obviamente al Partido Comunista. Ya sabemos que Estados Unidos libró la guerra civil más cara de su historia, acabando con la esclavitud y permitiendo a todos los americanos vivir bajo la promesa de la Declaración de la Independencia.
pero el régimen comunista de Mao, bajo el lema de liberación, inició una guerra civil y echó abajo el primer gobierno democrático de Asia, la República de China. No para liberar a los esclavos, sino precisamente para esclavizar al pueblo chino y amenazar a la libertad del mundo. Es un hecho básico conocido. Gracias a Estados Unidos, Adolf Hitler no gobernó Europa y que Stalin no ganó la Guerra Fría. También es gracias a Estados Unidos que el Partido Comunista Chino no domina el mundo. Los defectos de Estados Unidos son casi insignificantes comparados con el tipo de tiranía establecida por el Partido Comunista Chino, a la que las grandes empresas y políticos de todo el mundo se hacen de la vista gorda al recibir grandes sumas de dinero por su silencio o su complicidad. El problema no es decirlo, sino comprobarlo. El Dr. Kaufman subrayó que los argumentos de quienes distorsionan los hechos históricos y hacen ver a Estados Unidos como un demonio son absurdos. Muchas instituciones norteamericanas de élite han consentido al PSC para obtener beneficios, han confundido a la opinión pública norteamericana con un doble mensaje. Sobre todo, siguen engañando a muchos jóvenes estadounidenses. Esto ha impedido a Estados Unidos tomar las decisiones estratégicas correctas sobre cómo contener al régimen del PSC, que representa la mayor amenaza para el mundo libre. Desde hace mucho tiempo, la política de los progresistas, marxistas, socialistas y comunistas es socavar y destruir la familia a lo largo de la historia. La razón es obvia. Cuando su objetivo es conferir todo el poder al gobierno, cualquier organización independiente, como la familia, que retenga la lealtad de los ciudadanos, le quita el poder al gobierno. Los compromisos de las familias son con sus miembros, no con el gobierno, y los marxistas piensan que esto debería estar prohibido. A este tipo de lealtad y amor en la familia le llaman opresión y patriarcado, por ejemplo. Por eso, el plan ha sido destruir a la familia burguesa, como ha sucedido con las masacres en Europa, destruyendo familias de no arios o de no cubanos, contrarios al socialismo de los Castro y el Che Guevara. Así que en Estados Unidos ya está la versión americana de asesinos socialistas a pedido. El autoproclamado grupo marxista Black Lives Matter declaró en su página web, pero que en un momento tuvo que borrar, que uno de sus objetivos, junto con la disolución de la policía, era destruir la familia biparental. Son tan demoníacas sus ideas que no se esconden. Los programas de televisión, las películas, los discursos políticos, todo está pensado fríamente para este fin. Las familias biparentales son escasas entre los afroamericanos, pero a pesar del bajo rendimiento académico, el alto nivel de pertenencia a bandas, el alto nivel de encarcelamiento y las horribles tasas de asesinatos violentos entre los jóvenes afroamericanos, la opinión de Black Lives Matter es que las familias monoparentales son un buen plan. Las sociedades totalitarias como la Alemania nacionalista, la Unión Soviética, la Europea Oriental Soviética y la China comunista se esfuerzan por socavar las lealtades familiares, animando a los miembros de la familia a delatarse unos a otros. Cualquier sentimiento antigubernamental es motivo de reeducación, o sea, de tortura y castigo, hasta que sean sometidos al Estado. Como lo que sucede ahora con la gente fanática que grita y se altera porque otro ser humano no lleva un barbijo o una mascarilla o un bozal en un avión. Es decir, la propaganda de adoctrinamiento. Yo soy el Estado, yo soy tu Dios, yo cuido de tu salud. Esto ha sido inoculado y la gente cree ciegamente en esto. Otro ejemplo está en las escuelas gubernamentales de esos regímenes socialistas, donde se enseña a los niños a espiar a sus propios padres y denunciarlos a las autoridades si no son entusiastas del patriotismo del Estado. Como lo que sucede ahora en México, la gente tiene prohibido ofender a su presidente y de aquel que se atreva a hacerlo tendrá un mal momento. También tenemos a los kibbutzim de Israel. Por más que se digan el pueblo escogido por Dios, sus dirigentes políticos alejados del Torá fundaron ese tipo de experimentos sociales bajo el modelo comunista. Todo se gestiona a nivel comunitario, nada se dejaba en manos de la unidad familiar. La cocina era comunitaria, todos los miembros comían en el comedor comunitario. Es exactamente lo mismo que las comunas populares maoístas del PSC de los años 60. En el mismo tenor va la lógica del feminismo. Al haber incorporado el conflicto de clases marxista para su política de identidad, despreciar a los hombres, al matrimonio, la maternidad y las familias. Ahora, lo que más valor tiene para el feminismo es poder matar a los niños no nacidos. El objetivo feminista no es apoyar al gobierno, sino apoderarse del gobierno para que las mujeres puedan gobernar. Y si la familia se interpone en el camino, esta tiene que desaparecer.
Así que, como vemos, a lo largo de la historia de la humanidad, la familia biparental ha sido la forma de familia dominante hasta la primera mitad del siglo XX. La familia tradicional era la unidad productiva básica de la sociedad, generalmente dedicada a la producción agrícola. Los hijos proporcionaban la mano de obra necesaria para realizar las múltiples tareas que requerían mucho trabajo. Pero en el siglo XXI, la familia biparental solo destacaba entre los estadounidenses de origen asiático y los blancos, siendo las familias monoparentales un porcentaje importante entre los hispanos, los nativoamericanos y los afroamericanos. La familia biparental también se redujo tanto en su estructura como en su función. En las sociedades tradicionales de Oriente Medio, Asia, el Pacífico y otros lugares, las familias eran multigeneracionales, compuestas o extendidas, con un gran número de parientes que constituían una familia más amplia, dentro de la cual se anidaba la familia biparental. Ahora, muchas personas bajo la influencia del feminismo deciden no casarse ni establecer un hogar con otras personas, sino que residen como individuos, lo que indica una pérdida de hogares familiares. Muchas mujeres solteras deciden tener hijos por su cuenta, formando hogares monoparentales, pero los niños están cada vez más bajo la autoridad no de sus padres, sino de las autoridades civiles y gubernamentales, despojando a los padres de la función de crianza. Así que los burócratas de la educación, los consejos escolares y los sindicatos de profesores se confabulan para tomar el control de la vida de los niños, dejando de lado a los padres, a los que se mantiene deliberadamente en la oscuridad respecto a lo que se enseña a los alumnos y a cómo se gestiona su vida. Así vemos a los burócratas y los sindicatos y los consejos escolares imponer ideologías políticas a los estudiantes del K-12. Estas incluyen la racista teoría crítica de la raza, que condena a los niños blancos como opresores privilegiados y a los niños negros como víctimas que no tienen control sobre sus vidas. Las escuelas también empujan a los niños a la transición de su sexo de nacimiento a un sexo alternativo imaginado, allanando el camino para los tratamientos hormonales que bloquean la pubertad y la cirugía plástica desfigurante, todo ello oculto a los padres de los niños. Las escuelas se especializan ahora en programas sistémicos de abuso infantil. Estos funcionarios educativos también están en connivencia con administraciones estatales y federales amigas, como el régimen de Biden, que coinciden con las ideologías radicales y desean hacerlas avanzar. El objetivo de esta colusión entre empresas, funcionarios y gobiernos es arrancar a todos los niños de sus padres, haciéndolos dependientes del gobierno, en el que los funcionarios escolares son miembros de bajo nivel. Este es un paso importante en la destrucción de la familia y en hacer que el gobierno sea todopoderoso, allanando el camino hacia el socialismo despótico y el comunismo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer al respecto en tu círculo de influencia? Déjanoslo saber en los comentarios. Llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, si es que aún no lo haces, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción, así como el link de donaciones. Por tu tiempo y tu atención, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Hasta la próxima!